comienzo a esta mesa redonda en la que participarán los tres ponentes que nos acompañan para tratar las terapias alternativas y el intrusismo y la publicidad engañosa en torno a las mismas, ¿no? Debatir desde diferentes posturas en torno a esta cuestión, esta problemática de indudable actualidad y se utilizan, se entremezclan diferentes conceptos también, porque es muy amplio el conjunto, ¿no? la amalgama de terapias que de un modo u otro pueden aquí incluirse, cada una con sus connotaciones, cada una con sus diversidades, ¿no? Terapias naturales, terapias pseudoterapia fuera de lo que es la evidencia científica, unas pues, como la acupuntura o el yoga o el feng shui, pero luego otras pues la ozonoterapia o la homeopatía o los cuencos tibetanos o tantas cosas, ¿no? que pueden aquí sacarse a colación. Algunas como la acupuntura pues están muy asentadas y incluso en hospitales del sistema público pues son recogidas, ¿no? Aunque no hay del todo claridad, ¿no? En torno al aval científico que éstas tienen al respecto. Otras pues claramente incluso han sido individualizadas por el Ministerio de Sanidad y de Ciencia en una campaña reciente, ¿no? De comprueba como específicamente terapias que no cuentan con esa evidencia científica, que no deben ser objeto, ¿no? Ni de prestación, ¿no? En sistemas sanitarios, ni incluso de que no se incentive, ¿no? Pues desde, por ejemplo, universidades su formación, ¿no? Al respecto, dando un barniz, ¿no? de evidencia científica, algo que desde autoridades sanitarias se entiende que no hay. Sea como sea, lo cierto es que aquí nos encontramos con terapias y productos con pretendidas finalidades sanitarias muy diferentes, con contornos jurídicos además, entre ellos con grandes, ¿no? Diferencias, puesto que por ejemplo aquí la homeopatía, pues la homeopatía como tal sí está amparada, ¿no? En el ordenamiento jurídico a nivel de la Unión Europea, aunque España tiene sus reticencias al respecto, con una lucha, ¿no? constante con las autoridades europeas para ver exactamente cuál es el encaje que se le da a estos productos. Y luego hay otras terapias que claramente, pues, como recientemente veíamos la terapia de PAMIS, ¿no? de la alergia, ¿no? Para curar contra el SIDA, el cáncer, porque claramente están fuera, ¿no? de esto. Sea como sea, es muy difícil, ¿no? aglutinar con una armonía total, ¿no? a todas estas terapias, o cada uno tiene sus contornos y sus diferencias claras. Pero sí es cierto que en los últimos tiempos hay una clara intención por parte de las autoridades sanitarias, especialmente de parte del Ministerio de Sanidad y de Ciencia, de clarificar este campo, de luchar contra lo que es la pseudociencia, de luchar contra lo que es pues todas estas terapias que no cuentan con ese aval científico, también desde las organizaciones como es la médico colegial, ¿no? De los profesionales sanitarios, con una declaración como la de Madrid, con específicas iniciativas y estructuras, ¿no? como el Observatorio contra las Pseudociencias, para tratar de luchar contra estas. Porque estas conductas además no solo se producen, a veces se promueven o se incentivan desde personas que nada tienen que ver con el ámbito sanitario, sino que a veces incluso desde algunos profesionales sanitarios o que se hacen pasar por tales también son puestas de manifiesto. Hoy mismo veíamos que se había inhabilitado a una pediatra por un año por indicar, ¿no? que las vacunas llevan al autismo, ¿no? Es decir, que desde personas también ligadas al ámbito sanitario se está también a veces influyendo, incidiendo en esta cuestión. Por eso hay que intentar, bueno, clarificar, ¿no? Y en la información, la formación en este campo es crucial. Sobre todo por los riesgos que para la salud pública esto puede, en su caso, conllevar, ¿no? Pues claramente la terapia de la alergia que decíamos anteriormente, porque impide acceder a tratamientos que sí cuentan con esa evidencia y el retraso pues, puede ser muy determinante. O incluso
conjuntamente puede disminuir los efectos de aquellas que se cuentan con esta evidencia. Sea como sea, hay varias iniciativas, en lo que es eso, información, en lo que es formación y en lo que es también, obviamente, a nivel legislativo. Y en este sentido, este plan que recientemente en noviembre de 2018 puso en marcha el Ministerio, pues contempla modificar la normativa de publicidad de los medicamentos, de las plantas medicinales, de esos productos con finalidad sanitaria y demás. Pero es algo que está ahí, es algo que además tiene unos usuarios, tiene parte de la sociedad que lo demanda, que parece pues, que obviamente en esa búsqueda de soluciones a problemas de salud, en esa búsqueda de alternativas, de mejorar, pues se deja caer en ellas, a veces con más fundamentos, a veces con menos, y por eso es interesante, es necesario que desde un punto de vista amplio, plural, hoy aquí pues abordemos esta cuestión. Para ello, contamos, como decía, con 3 personas especialmente significadas en este sector, cada una con una posición, una postura al respecto. Y en primer lugar va a intervenir Luis de Miguel Ortega, que es abogado de la Asociación Española de Médicos Integrativos, que aboga por el pluralismo científico, que a su condición de abogado une también la de enfermero durante 30 años de ejercicio, que tiene una especial significación en este campo, también no solo en la defensa de los profesionales o de los sanitarios que quieren, ¿no? Pues, llevar a cabo, ¿no? Este tipo de prácticas, de terapias naturales, ¿no? Sino también de los propios usuarios, porque también es presidente de la Asociación de Consumidores ACUS, en defensa y representación de pacientes frente a abuso de médicos, especialmente en temas psiquiátricos. Ayer vi una comunicación, nos puso aquí en esta misma sala una comunicación al respecto, y un poco son muchas malas cuestiones que podríamos decir en torno al perfil, ¿no? de curricular y demás, pero con esto un poco para encuadrar ya su presentación y sin más darle la palabra para que en torno a unos 20 minutos o así, que sería lo ideal, para que cada uno de los ponentes expusiese sus argumentos, para que luego tengamos la posibilidad de debatir, ¿no? Y de poner, ¿no? en común las posturas de unos y otros. Cuando quieras, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias. Bien. Gracias. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar, por permitir este debate, y de verdad que les ruego que piensen que no tengo ninguna intención de ofender a nadie ni de hacer que nadie se arrebate, porque creo que el debate, y sobre todo dentro del ámbito jurídico, siempre es bueno, incluso cuando hay ideas discrepantes, y también dentro del ámbito médico. Creo que el debate, como decía Unamuno, una sociedad donde no existe debate y donde no existe discrepancia es una sociedad de mostrencos, de un ánimo mostrenco que hace que la sociedad se estanque y no avance. Y sin más voy a empezar, pero primero quería hacer 2 aclaraciones. Primero, el señor Pamiés nunca ha ofrecido ni ha promovido la lejía para ninguna terapia. Confundir el clorito de sodio con el hipoclorito de sodio es un error muy usual, pero no perdonable por ello. Segundo, la médico que ha sido sancionada por hablar sobre el origen del autismo y su vinculación posible con las vacunas, estamos hablando de una sanción que no es firme y por lo tanto no entendemos dónde está la moralidad y la ética del Colegio de Médicos de Madrid para dar publicidad a una sanción que todavía no es firme. Dicho todo esto, también tenemos que reconocer que hay varios informes científicos, y uno de ellos del Dr. Timmerman en Estados Unidos, que ha sido durante años miembro y consultor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la Corte de Vacunas, que afirma que en algunas circunstancias algunos niños con alguna patología de base pueden tener una patología de autismo relacionada con el uso de algunas vacunas. Y eso es un hecho científico. Voy a empezar primero porque creo que es importante no generalizar sobre el tema del fraude. El fraude es consustancial con las sociedades y con las relaciones humanas. Y existe fraude tanto en la sanidad como en el derecho, como en la enseñanza y como todas las áreas económicas de la vida. Y sobre todo porque existe fraude también en la sanidad pública y en la sanidad convencional. Y como no, va a haber fraude también en las medicinas alternativas, en las terapias complementarias o en la medicina integrativa. Pero eso no puede ser un motivo para generalizar y decir que todas las terapias alternativas son fraudulentas o incurren en publicidad engañosa o en intrusismo profesional.
hay fraude, como les digo, en todas partes. Por ejemplo, tenemos el caso de Idental, ¿no? Parece que es un caso en el que ha habido un uso fraudulento de la medicina, con engaños, con publicidad. Habrá que esperar un poco, pero eso no significa que ahora vayamos a decir que todo el sector de la odontología o de la odontoestética sea fraudulento o utilice publicidad engañosa. Ha habido fraude demostrado científica y periodísticamente sobre el uso de quimioterapia y de los diagnósticos oncológicos. Ha habido fraude, por ejemplo, en el tema de la real, en el tema de la talidomida. Hay fraude. El fraude es consustancial con la actividad económica del ser humano, pero no podemos atribuírselo única y específicamente a un sector concreto. Las terapias alternativas son una actividad lícita, permitida, tolerable, buena. Tienen usuarios precisamente porque en un mercado libre hay gente que confía y que obtiene resultados positivos. Por lo tanto, tampoco creo que sea justo poner voz a los pacientes y decir que es una actividad ilícita o fraudulenta o engañosa cuando tiene millones de seguidores, no solo en España, sino en el resto del mundo. Y con resultados, porque si no, no volverían. No es una sanidad, la de las terapias alternativas o complementarias, en las que el usuario, el consumidor, no tenga otra opción. El usuario, precisamente en ese sector económico, va cuando quiere y cuando confía, cosa que no podemos decir de otras disciplinas médicas donde el paciente tiene muy poco donde elegir. En cuanto a publicidad engañosa, pues tengo que decirles, sinceramente, la publicidad engañosa es un concepto jurídico determinado. Hay una ley general de publicidad que determina lo que es publicidad y promoción. El resto no es publicidad ni es promoción. Entonces, el divulgar o el hablar o el difundir sobre temas de salud natural, de terapias complementarias, eso no constituye publicidad, y mucho menos publicidad engañosa. Si así fuese, tendríamos un grave problema con farmaindustria, con quienes yo he tenido algún conflicto, y cuando hemos discutido sobre el contenido de algunos vídeos engañosos que publica farmaindustria, nos repiten una y otra vez que eso no es publicidad engañosa, que eso es divulgación. Y que tiene documentación científica para demostrarlo. Pero nos hablan de hechos que quieren defender en 2017 con informes científicos de 1960, que no son ni actuales ni transportables. Podemos tener, por ejemplo, el caso de la ministra de Sanidad, que sí ha pretendido una batalla un poco sospechosa contra las terapias alternativas y medicinas complementarias. Y digo, ¿por qué sospechosa? Porque en octubre, cuando toma el cargo, también habla de la terapia de lejía, ignorando que el hipoclorito de sodio nada tiene que ver con el clorito de sodio. Y en segundo lugar habla de que tiene un informe sobre 20.000 muertos al año en España por el uso de las pseudoterapias. Y presume de este informe filtrándolo al periódico El País, que publica que había tenido conocimiento de ese informe. Nosotros hemos reclamado a la ministra que nos enseñe ese informe de fallecidos. La ministra no solo no nos ha dado ese informe, sino que ni siquiera se ha dignado a contestar, lo que nos ha llevado a presentar una denuncia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que durante el trámite convoca a la ministra para que dé explicaciones de ese informe y esa filtración, y entonces el Ministerio contesta que jamás ha existido un informe y que jamás ha existido una filtración. Con lo cual tenemos sospechas de que esta campaña que tiene la ministra tiene algún interés mucho mayor que el de proteger a los consumidores. Podríamos hablar, por ejemplo, del caso de la OMC y la meningitis. Hace unos meses, un par de meses o mes y medio, se publicaba en la página web de médicos y pacientes de la OMC que en España había 1.000 casos de meningitis y que entre el 10 y el 20% de las meningitis son mortales, cuando los datos oficiales son que en España hay 370 casos anuales de meningitis, muy variada y no todas ellas protegidas por vacuna, y una mortalidad entre el 1 y el 4%. Eso no es publicidad engañosa, pero son noticias falsas. Entonces, no vamos a decir, o no creo que sea justo decir que las terapias alternativas se mueven en un contexto fraudulento de publicidad engañosa y de engaño y de manipulación y de abuso al consumidor, cuando realmente estamos inundados de noticias falsas desde los medios oficiales. Podemos hablar, por ejemplo, del caso del GEPAC, ¿no? El Grupo de Pacientes con Cáncer, organización que precisamente parece que no puede ostentar la representación de los pacientes con cáncer y que sí que habla abiertamente de medicamentos concretos en su página web. Eso sí que es publicidad. Y además una publicidad ilícita. Y podemos hablar que el GEPAC es una plataforma que se supone que es de asociaciones de pacientes directamente financiado por 3 grandes industrias farmacéuticas. Entonces, pensar que el problema de la publicidad engañosa y del intrusismo profesional es un tema simplemente de terapias alternativas
o de medicinas complementarias es un poco simplista y absurdo. Hay engaño, hay fraude en todas las áreas económicas y creo que es injusto este trato que están recibiendo las terapias alternativas, entre otras cosas porque dentro de las terapias alternativas, complementarias e integrativas hay grandes profesionales de la medicina arreglada, que confían en que hay otras opciones. Y confían que hay otras opciones porque yo creo que parten de un concepto filosófico de la medicina bastante más sano. Y es que, por ejemplo, el paciente, tenemos que reconocer que el paciente es un mero consumidor. Por mucho que queramos ponernos la corbata de paternalistas dentro del derecho de la sanidad, el paciente es un consumidor y como consumidor tiene derechos. Incluso tiene derechos reforzados. Un derecho reforzado a la información. No solo aquella información que el profesional le apetece o le gusta dar, sino del resto de información que otros profesionales pueden aportar. Y no es justo que al consumidor se le prive de esa información, por mucho que no nos guste. Porque al final la dignidad del ser humano y el consentimiento informado parte de esa información completa, aunque sea discrepante. Creo que hay que hacer que el paciente sea un paciente responsable e informado y no un mero mostrenco al que tenemos que cuidar porque es ignorante y porque no sabe qué decidir. Creo que es capaz, igual que puede decidir contratar una hipoteca o comprar un piso, hipotecarse durante 30 años o constituir una familia de 7 hijos, son decisiones muy importantes en la vida, también puede decidir qué toma, qué no toma y cómo quiere atender sus enfermedades o cómo quiere acabar sus días. Y creo que hay que respetar esa libertad del paciente que es consustancial con la dignidad del ser humano. Tenemos que hablar también de otro derecho que es el consentimiento informado. No existe contrato en derecho civil, estamos hablando de derecho básico. En la teoría general de los contratos no existe contrato sin consentimiento y el consentimiento no puede tener vicios. El paciente tiene derecho a tener una información completa, incluso información discrepante, incluso con información no agradable, ¿no? O no compartida, o en la que no hay consenso suficiente. Pero tenemos luego conceptos doctrinales que son muy interesantes. Por ejemplo, el concepto doctrinal de la incertidumbre científica. Precisamente la práctica de la medicina, la convencional y la no convencional, existe y es posible porque hay un principio doctrinal básico que es el de la incertidumbre científica. No sabemos cuál va a ser el resultado y la obligación del médico es poner medios, no ofrecer resultados. Y creo que aquí hay una paridad de posiciones. Ni el médico convencional ni el alternativo ofrecen resultados a sus pacientes y si lo ofrecen es en los mismos términos. No se puede negar el derecho del médico o el derecho del profesional sanitario a ofrecer esperanzas a su paciente. Nadie se le ocurriría en su sano juicio pensar que los médicos cuando atienden a sus pacientes lo único que les dan son conceptos científicos y ninguna esperanza. Hombre, alguien les dice, casi siempre, en el medio público, privado, convencional y no convencional, creo que si tomas esto te irá mejor. Y eso no es engañar, es dar esperanza. Y creo que ahí la actitud es prácticamente igual. Pero es que la incertidumbre científica es lo que permite que los pacientes no puedan demandar a los médicos cuando no consiguen lo que esperan. Cuando un enfermo tiene una pierna rota y le ponen una prótesis, esa incertidumbre científica protege al médico cuando la prótesis no sale bien. Si no hubiese incertidumbre científica, todos tendríamos derecho a reclamar al médico. Me ha puesto una prótesis, me ha ido mal, usted me tiene que pagar todo el daño que me ha causado. Y precisamente ese concepto de incertidumbre científica es lo que protege al médico convencional y al no convencional, esa incertidumbre. Pero tenemos otro concepto que es muy interesante, que es el de discrepancia científica, y que hay sentencias del Tribunal Supremo sobre este concepto doctrinal. No es bueno que los médicos no discrepen, no es bueno el consenso científico, es bueno la innovación, es bueno el debate, es bueno abrir nuevas vías de investigación. Si no hubiese discrepancia científica, la medicina no avanzaría. Y eso no significa que el consenso científico tenga que ir solamente por una línea de investigación o por una línea de evidencia científica. En cuanto a la evidencia científica, ya voy a terminar porque no me gusta nunca pasarme de tiempo. En cuanto a evidencia científica, en toda hay evidencia científica. El derecho también es una ciencia y no hacemos estudios doble ciegos randomizados. Eso es una forma de evidencia científica, es un estándar de evidencia científica, es muy válido, pero no es el único estándar de ciencia que hay, ni el único que se puede aplicar a toda la medicina. Es un sistema de evidencia científica, pero no es el único que existe en medicina, ni el único que se puede aplicar a todo. De hecho, en la medicina, el estándar del estudio doble ciego randomizado no es aplicable a la mayor parte de la medicina y tampoco ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, British Medical Journal, JAMA o Cochrane establecen que los protocolos médicos que se utilizan dentro de la medicina basada en la evidencia
pues hay evidencias científicas entre el 10 y el 20%. El 80% o incluso más de los protocolos médicos hoy en día que se aplican no tienen evidencia científica de que sean benéficos para el paciente. Y eso no es algo que digamos nosotros o las terapias naturales. Eso es algo que dice Cochrane, JAMA o el British Medical Journal. Y hay áreas donde el doble ciego randomizado no se usa ni se puede usar, por ejemplo, en las terapias que tienen de uso compasivo. Cuando una terapia es de uso compasivo, sea quimioterapia, sea otras terapias, no se utilizan dobles ciegos randomizados nunca. Eso no significa que no exista evidencia científica o que no exista indicación o que utilizar determinado medicamento que no está sometido a esas pruebas sea ilegal o sea fraudulento o sea una estafa al paciente. No, la medicina, aparte de una ciencia, también es un arte y hay que adaptar la medicina a la persona, al caso, porque, como digo siempre, los pacientes no son todos iguales y además no pueden ser tratados como si fuesen animales de un laboratorio o matraces de células. Pero, por ejemplo, podríamos hablar de la poca utilidad que tendría un doble ciego randomizado en medicina estética, porque la estética no es un concepto que sea sujeto de evidencia científica. La estética es un acuerdo de costumbres, unas expectativas sociales, unos cánones estéticos, y eso no está sujeto a la ciencia. Podríamos hablar, por ejemplo, de otra rama de la medicina en el que esa evidencia científica es absurda, por ejemplo, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, donde no hay dobles ciegos randomizados. Las sedaciones terminales no tienen dobles ciegos randomizados. Muchas prácticas de anestesia no tienen dobles ciegos randomizados. La mayor parte de la cirugía y la ortopedia o traumatología no hay dobles ciegos randomizados. Y por terminar, algo que quieren introducir en el Código Deontológico de la Medicina Española, el cambio de sexo. No he visto jamás un estudio doble ciego randomizado sobre si cambiar de sexo a un niño de 8 años es bueno o es malo. Y evidentemente tampoco un doble ciego randomizado nos va a resolver la duda, porque se trata de cuestiones morales, estéticas, que no son sujetos de ciencia. Al final yo creo que nos encontramos ante un fraude intelectual, una impostura científica, cuando hablamos de que las terapias naturales no tienen evidencias científicas. Tienen evidencias científicas, pero no se puede exigir a la acupuntura un doble ciego randomizado. Igual que a la operación de apendicitis no se le puede exigir un doble ciego randomizado. Para terminar, en cuanto al intrusismo profesional, pues volvemos a decir lo mismo. Hay intrusismo profesional en todas las áreas económicas de la vida, pero el intrusismo profesional es un concepto jurídico determinado. Ya es la hora, ya he pasado un cuarto de hora, me quedan 5 minutillos para terminar. El intrusismo profesional es un concepto jurídico determinado. Intrusismo es lo que dice la ley, no lo que nos dé la gana de decir. Y dentro del ámbito de la salud está el médico, que es muy importante dentro del sistema de salud, pero no es el protagonista, no es el más importante. Hay otros profesionales. Aparte del médico, están los farmacólogos, están los farmacéuticos, están los psicólogos, están los biólogos, están los enfermeros, están los fisioterapeutas, los podólogos, las matronas y tantos y tantos y tantos profesionales. E incluso dentro de ese sistema, pues hay personas que se dedican al cuidado y al bienestar, pues que también tenemos que integrarlos en el sistema de salud, porque todo lo que nos ayuda a estar bien, pues ¿por qué no los vamos a integrar en el sistema de salud? Pero desde luego lo que quiero insistir, insisto en todas las reuniones que tengo, es que el médico ni es el protagonista ni es la pieza más fundamental del sistema de salud. La pieza fundamental es el paciente y el familiar. El origen de la medicina, la pervivencia de la medicina depende del paciente y la familia. No hay estudio científico que pueda prescindir del ser humano y de su experiencia. Si la acupuntura funciona o la quimioterapia funciona, dependerá de las expectativas del paciente y de su experiencia, que es el que nos va a retroalimentar los ensayos, el que nos va a decir si le gusta o no le gusta, si le funciona o no le funciona. Ayer alguien se sintió ofendido porque decía que en mi ponencia yo estaba haciendo de un caso particular una causa general. Bueno, pues no pretendía eso. Yo pretendía contar estadísticas y casos concretos que demostraban que había una realidad en España. Lo que tampoco quiero que se consienta, o que no me parece bien, es que hablemos ahora de casos particulares para hacer una causa general contra las medicinas tradicionales o alternativas. Porque casos particulares tenemos en los dos sectores, tenemos en los dos ámbitos. También conocemos muertos en el otro lado. E incluso tenemos cifras oficiales. La Comisión Europea habla de, en España, aproximadamente entre 19.000 y 25.000 fallecidos al año
por iatrogenia, por el mal uso de medicamentos. Hace 15 días tenía una vista yo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde una perito farmacóloga, que no era de parte, cuidado, era de oficio, reconocía que 5 medicamentos que tomaba el paciente que acababa de fallecer estaban mal pautados, muy mal pautados, con dosis que superaban el doble de lo que permitía la ficha técnica. Podríamos sacar todos casos, casos de fallecimientos y de abusos en la medicina convencional, y me imagino que ellos podrán sacar casos concretos de fracasos de la medicina natural o de las terapias complementarias, e incluso de algún charlatán que haya aparecido por ahí. Pero creo que eso no es el tema. Creo que estamos hablando de la relación que hay entre las terapias naturales y el intrusismo en la publicidad engañosa. E insisto, y para terminar, y les agradezco su atención y que no se hayan enfadado por lo que he dicho, para terminar, creo que el fraude, la publicidad engañosa y el intrusismo está en los dos lados. Y eso es lo que hay que combatir. Ahora hemos generado el conjunto prácticamente del 90% del sector de las terapias naturales y complementarias de España. Hemos generado una mesa para proponer un plan de regulación o de ordenación al gobierno para evitar que exista intrusismo, para evitar que existan fraudes en el sector de las terapias naturales y complementarias. Esperamos que la ministra, en su interés de proteger al ciudadano y al consumidor, pues nos escuche, ¿no? Y no se obceque en soltar noticias falsas o en falsear los datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis.